Buenas tardes, queridos compañeros de la comunidad educativa de la Universidad de la Amazonia. Hoy les vamos a presentar un tema muy especial que es la entomología. Y mi grupo está conformado por Mariola Cuellar, Luisa Molano, José Libardo Marlés y Rafael Esteban Calderón. Con nuestras diapositivas, la pregunta que vamos a resolver ahora es ¿qué es la entomología? Y como su nombre le dice, la entomología es una ciencia que estudia los seres vivos, en especial los insectos y los artrópodos. En la etimología griega, enton significa insecto y logos significa el estudio de ellos. Buenas tardes, ahora daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿En cuántas ramas está dividida la entomología? La entomología se divide en 5 ramas, las cuales son entomología agrícola, entomología médica, entomología forense, entomología económica y entomología forestal. La entomología agrícola es la encargada del estudio de los insectos que habitan en las plantas cultivadas por los hombres. Cuando estos insectos generan pérdidas para el cultivador, son denominadas plagas. Y es ahí donde entra la entomología agrícola a tomar medidas para eliminarlas. Es la médica, la cual se encarga del estudio de los insectos que pueden llegar a afectar de forma directa o indirecta al ser humano o a sus animales domésticos, transmitiéndole enfermedades y causando trastornos y molestias. A continuación les voy a explicar sobre la entomología forense y es la que se basa en la sucesión ecológica de los artrópodos en un cadáver. ¿Qué quiere decir? Que son los animales huéspedes que llegan al cadáver después de su fallecimiento. ¿Esto qué nos indica? Cuando hay tipo de larvas o moscas, esto nos indica muchas características, como por ejemplo dónde fue el lugar en que sucedieron los hechos o cuánto tiempo lleva el cuerpo sin vida. Económica, estudia los insectos que se comportan como plaga agrícola y trata de dar los mejores métodos para combatirlos y provee los conocimientos básicos para la identificación de las plagas. La forestal se describe como el estudio de la fauna entomológica, que se encuentra más que todo en los bosques, en los ecosistemas, y es el estudio de los insectos a la hora de la descomposición de algún árbol o algún tipo de tronco. Un ejemplo muy claro pues de un insecto que se presenta en la entomología forestal es la termita, que es la que descompone árboles podridos o troncos podridos. Este sería el ejemplo más claro y más común. Anatomía de los insectos, la cabeza. Aquí se encuentran las piezas bucales como la mandíbula e importantes órganos sensoriales como los ojos y las antenas. Horas de la región que se encuentra entre la cabeza y el abdomen de los insectos. Por ejemplo, ahí se pueden encontrar las alas. El abdomen contiene el aparato digestivo, el corazón y los órganos sexuales, entre otras partes. Ventajas de los insectos. Los insectos son animales polinizadores, es decir, que transportan el polen de un lugar al otro. Dentro de esta categoría podemos encontrar a las abejas, las avispas, las mariposas, entre otros. Los insectos también se alimentan de materia muerta, ya sea animal o vegetal. Estos reciben la denominación de necrófagos. También hay insectos que sirven para alimentar a otra especie, como los topos, los osos hormigueros, etc. Los insectos también se alimentan de plagas, que esto ayuda a preservar los cultivos. De los insectos. Algunos insectos provocan enfermedades perjudiciales para los seres humanos, como lo es la malaria, chikungunya, la fiebre amarilla o el dengue. También son molestos. Otra característica de los insectos es que pueden ser venenosos. Dentro de esos podemos encontrar la viuda negra, la araña gigante japonesa, entre otros. También son plagas para el sector agrícola. Tenemos el interrogante de cómo se alimentan los insectos. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que cada especie tiene distintos hábitos alimenticios y estos pueden llegar a variar desde hojas, carne, madera en descomposición, cadáveres o hasta heces. Dependiendo también su tipo de alimentación, este puede llegar a ser perjudicial o beneficioso para el ser humano. Como primero tenemos la alimentación de los insectos herbívoros o fitófagos. Estos insectos se alimentan principalmente de las partes de la planta,
ya sean como sus tallos, sus hojas, sus flores o sus frutos. Abejas, la cigarra, la langosta y las mariposas. En segundo lugar tenemos la alimentación de los insectos carnívoros y parásitos. Estos insectos principalmente se alimentan de otros insectos o de los huevos de la larva. Estos insectos los constituyen las moscas, las avispas, la mantis religiosa y entre otros. Como tercer punto tenemos la alimentación de los insectos saprófagos o detritívoros. Estos animales se alimentan principalmente de materias vegetales o animales en descomposición. También se pueden alimentar de hojarascas, excremento, raíces muertas o frutos caídos, entre otros. Estos tipos de insectos los constituyen el escarabajo de cementerio, los gusanos de harina y las moscas escorpión. Por último tenemos la alimentación de los insectos hematófagos. Estos insectos, su principal medio de alimentación es la sangre de otro ser vivo, y estos los constituyen los mosquitos, las pulgas y los chinches de cama.